Para poder entrar al lenguaje algebraico necesitamos comprender el lenguaje numérico, el cual expresa la información matemática a través de números, pero en algunas ocasiones es necesario utilizar letras para expresar números desconocidos. Aquí tenemos un ejemplo del lenguaje numérico. Manejamos números para realizar cuentas, para desarrollar algunas operaciones y resolver problemas aritméticos, pero como dice aquí, en algunas ocasiones necesitamos expresar números desconocidos. Para eso acudimos al lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico expresa la información matemática mediante letras y números. Tenemos también dentro del lenguaje algebraico lo que son expresiones algebraicas. Es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Por ejemplo, si tenemos un x más 2, es una expresión algebraica formada por la letra x, el signo más y el número 2. Esta expresión algebraica puede leerse como un número más 2. El x representa una variable o una incógnita que no conocemos. Ya no se utiliza la letra x como el símbolo para representar una multiplicación o un producto de dos cantidades dentro del lenguaje algebraico. Se puede utilizar lo que son paréntesis, corchete o punto a la mitad de una expresión algebraica para denotar la multiplicación. Aquí tenemos varios ejemplos donde utilizamos lo que es el paréntesis, el corchete y el punto a la mitad de la expresión algebraica para indicar una multiplicación. La expresión 3x al cuadrado tiene una multiplicación implícita. El factor 3 está multiplicando a x al cuadrado. Es importante denotar que si tenemos en una expresión algebraica un número y una literal, significa que estos dos se están multiplicando, pero también podemos tener dos literales juntas como a y b, y significa que se están multiplicando. Vamos a ver lo que es el término algebraico y sus características. Un término algebraico es el producto de un factor numérico por una o más variables literales. Este término algebraico tiene las siguientes características. Está compuesto por un signo, un coeficiente, un exponente y la parte literal. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, el cual nos pide identificar los elementos que componen a un término o expresión algebraica. En la primera columna tenemos representado el término. Tenemos un menos 8y al cubo. Nos pide diferenciar el signo, ahora el coeficiente que es 8, el exponente de la literal que es 3 y la literal es y. Ahora el signo, aunque no está implícitamente, es positivo, el coeficiente es un tercio, los exponentes tendríamos que es el 1 y el x. ¿Por qué el 1? Porque m tiene el exponente, aunque no lo escribamos, pero tiene el 1. Y la x, que es el exponente de la literal n. Y las literales m y n. Ahora tenemos la siguiente expresión, el cual tiene un signo negativo, el coeficiente 3/4, el exponente menos 2, que es en este caso lo tenemos aquí, y la literal que es x. Ahora vamos a observar lo que son términos semejantes. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. Los siguientes términos que tenemos a continuación tienen las mismas bases con sus respectivos exponentes iguales, por lo cual son semejantes. Por ejemplo, aunque tengamos factores distintos, en este caso menos 7 y 4, pero las literales son iguales y los exponentes también son iguales, entonces por tanto estos dos son términos semejantes. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un menos 8 como factor y un 7 como factor. Entonces estos dos, aunque son coeficientes distintos, tenemos que x al cuadrado es semejante a x al cuadrado y y al cubo es semejante a y al cubo. Por tanto, estos son términos semejantes. Hay que cuidar mucho que las bases sean las mismas, al igual que los exponentes, para elegirlos como términos semejantes. Muchas gracias por ver el video.